Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y aquí nosotros reflexionamos y estamos hablando sobre la teología de San Lucas. En esta teología de San Lucas estamos hablando del capítulo 9, donde encontramos la transfiguración de Jesús. Y esto dentro del seguir al Cristo que sufre. Es interesante toda esta partecita que comienza desde el versículo 21 hasta el 50. Y dentro de estos versículos encontramos el pasaje de la transfiguración del Señor, del 28 hasta el 36. En que el Señor se transfigura ante sus discípulos. Pero ahora nosotros estamos preguntándonos el por qué el hecho de la transfiguración. Si decíamos que el seguimiento de Jesucristo es el seguimiento con el dolor al mismo tiempo, es decir, con el sufrimiento, es al mismo tiempo la renuncia. No es el haz de luz simplemente de un milagrerismo. Recordemos que siempre la palabra de Dios y la Biblia está escribiéndose dentro de un contexto histórico. Y ese contexto histórico es lo que a nosotros nos está moviendo, ese contexto histórico es lo que a nosotros nos está mostrando lo que encontramos en esta parte, ¿verdad?, de nuestra reflexión. Aquí es Dios y solamente Dios el que se encuentra con ese hombre, al parecer, por una parte, abandonado y solo en la montaña, es decir, Jesús, pero que invita a sus discípulos, los lleva. Por eso se ha escuchado desde el hondo misterio de la nube que es sagrada la palabra santa. Este es mi Hijo el elegido, escúchenle. Pero ese Dios es el Señor de Elías y Moisés. Recordemos que aparecen, dice, en ese momento de la transfiguración, estos dos personajes. ¿Qué significan entonces? Jesucristo es la propuesta ahora del Padre. El cristianismo está reflexionando y está diciendo que en la persona de Jesús se realiza el misterio de la redención. Pero esa realización del misterio de la redención no se realiza fuera de la Torá ni fuera de los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento se resume verdaderamente posteriormente en la persona de Jesús. Y por lo tanto, este es mi Hijo el elegido, escúchenle. La Torá y los profetas que se resumen en la persona de Jesús. Pero ese Dios es el Señor entonces, por eso, de Elías. Y es el Dios también de Moisés. Dios del camino que conduce a la palabra llena de un futuro salvador y deslumbrante.
no nos olvidemos que este era el camino, ¿verdad?, propuesto durante todo el Antiguo Testamento. Va en las escuelas iba de cueñandea, llevan a pea la tapejina, los profetas, no quién hombre, uy, peyapo que peas a pehuatá que peisa. Entonces, eso es lo que está proponiendo todo el Antiguo Testamento. Y eso lo encontramos en la Torá. La Torá, que sería la ley como tal, los principios, los valores, Moisés. Y por otra parte, los profetas que están continuamente llamando al pueblo cuando cae en el pecado, al pueblo que se olvida de Dios, al pueblo que se aleja. Y entonces, este es mi hijo, el elegido, escúchenle. Pero ese Dios es el Señor de Elías y Moisés entonces, que se nos presenta. Ahora, le precedieron, es decir, Elías y Moisés han precedido a Jesús. Han marcado un rumbo en la esperanza. Todo el Antiguo Testamento está viviendo de acuerdo a los profetas y está viviendo de acuerdo a lo que tenemos en la ley de Moisés. Pero ahora son aliados. ¿Aliados de quién? Aliados de Jesús. Porque se le está presentando a Jesús en el centro de esta historia, en la realización de esas promesas del Señor. Ahora, ¿qué comentan estos dos personajes que se encuentran al lado de Jesús? Y solo existe un tema: el éxodo que Jesús realizará en Jerusalén. Ellos conversaban, dice, vamos a mirar un poco el 9:30, ¿verdad?, en adelante. Y aquí dice de esta manera: y dos hombres, dice, conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Con estas palabritas o con esta frase que nos está diciendo San Marcos, prácticamente nosotros tenemos todo el resumen de lo que significa para nosotros, en este caso, está significando, ¿verdad?, la historia de la salvación, el Antiguo Testamento, la promesa del Antiguo Testamento que se realizaría en la persona de Jesús. Y ahora fíjense que nada más y nada menos que Moisés y Elías que están hablando sobre Jesús, sobre la realización y la planificación, en síntesis, que se está cumpliendo en su persona. Entonces, con esto prácticamente está haciendo todo el resumen de todo ese camino de la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Más que esto, uno no puede esperar. Por lo tanto, ahora en esta conversación, ese destino de Jesús no es ya puro capricho, es voluntad del Padre que nos dice, hay que escucharle, la voz que sale. Pero eso justamente se está dando después de que Moisés y Elías están hablando sobre él, ¿verdad? Eran Moisés y Elías que aparecían revestidos de gloria, ¿para quién está hablando? Está hablando para el Antiguo Testamento, para los judíos. Moisés y Elías están en la gloria de Dios, es decir, no están minimizando, hay como homominía, ni le están achicando, ¿verdad?, al judaísmo o al Antiguo Testamento, absolutamente, sino que en la gloria, están revestidos de gloria. Pero ellos, en esa situación en que se encuentran, hablan igual de la partida de Jesús. Están hablando de lo que le acontecerá a Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Cuando estamos hablando también de Jerusalén, Jerusalén es la ciudad santa. No nos olvidemos que todo el Antiguo Testamento fue hablando de Jerusalén como la ciudad donde Dios mismo tendría que revelarse. Todos los libros históricos, si ustedes lo leen, estos 4 libros maravillosos que tenemos de la Biblia, los libros históricos, comenzando justamente, ¿verdad?, con el libro de Josué en primer lugar, ¿verdad?, después el libro de los jueces, luego el libro de Samuel y luego los libros de los reyes. Estos 4 libros nos están proponiendo y nos están diciendo, pero así abiertamente y directamente, que Jerusalén es la ciudad santa. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que es allí donde Dios, geográficamente, digamos, entre comillas, ha elegido para revelarse. Y por eso que están hablando nada más y nada menos que de Jesús, que en Jesús se realizará o se realiza y se planifica todo lo esperado en el Antiguo Testamento.
Están hablando de la partida de Jesús que sucede en Jerusalén, el lugar donde Dios se revela a toda la humanidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Las cámaras enfocaron a este grupo de sacerdotes que ondeaba la bandera canadiense en la audiencia general del Papa. Sin embargo, no todos son de Canadá. Jeremiah Boland y Sean Haggerty vienen de Estados Unidos. Forman parte de un grupo de sacerdotes de habla inglesa que pasarán 3 meses en Roma para continuar sus estudios teológicos. Hoy hemos celebrado misa en la tumba de San Pedro y luego hemos podido ver al vicario de Cristo. ¡Qué día! Sean Haggerty ha traído un regalo para el Papa. Son pequeñas notas escritas por niños de la escuela católica donde trabaja en Sioux Falls, Dakota del Sur. Como pastor siempre estoy muy ocupado y tengo mucho que hacer. Por eso es muy útil saber que la gente está rezando por ti y quiero que el Papa sepa que estamos rezando por él, que tiene un trabajo duro, que no está solo y que Jesucristo está con él. A Jeremiah Boland le llamó la atención que la catequesis del Papa fuera traducida a tantos idiomas, un recordatorio de la diversidad de la Iglesia. Esperamos regresar a casa renovados y llenos de energía, sentir la comunión con la Iglesia Universal. A veces te centras mucho en tu pequeña parte del mundo y una de las cosas bonitas de venir a Roma es que te das cuenta de que eres parte de esta increíble fuerza del bien en todo el mundo. Donde quiera que regresen, estos sacerdotes esperan llevar además el espíritu romano y una bendición papal a las personas a las que ayudan. Por primera vez el Papa conferirá oficialmente los ministerios laicos del catequista, lectorado y acolitado a varias personas venidas de distintas partes del mundo. Será en la misa de este domingo 23 de enero. El Papa instituyó el ministerio del catequista en mayo de 2021 y en enero de ese mismo año abrió el ministerio del lectorado y acolitado a las mujeres. La ceremonia coincide con el domingo dedicado a la palabra de Dios, que también instituyó el Papa Francisco en 2019, para subrayar la importancia de conocer las Sagradas Escrituras. Será la primera vez que el Papa confiera estos ministerios, cuyo rito ha sido preparado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Las personas que recibirán el ministerio del catequista vienen de Perú, Brasil, Ghana, Polonia y España. Los que recibirán el del lectorado son de Corea del Sur, Pakistán, Ghana e Italia. El Papa Francisco sabe cómo viajar con estilo y a menudo sorprende con los medios de transporte que elige y los que rechaza. En 2017, por ejemplo, le regalaron este Lamborghini Huracán con los colores de la bandera del Vaticano, pero nunca estuvo destinado a convertirse en papamóvil. El Papa se limitó a poner su autógrafo en el vehículo antes de que fuera subastado. Luego, destinó el dinero recaudado a los cristianos de Irak, las víctimas de la trata y los abusos, y las mujeres y los niños de África. Un mes después le regalaron uno de los papamóviles que había utilizado en 2016 durante su viaje a México. A pesar de las preocupaciones de seguridad, el Papa había pedido que no fuera un coche blindado. El Papa ha utilizado también transporte público. En 2016 tomó un tranvía urbano ordinario para llegar a la ceremonia de bienvenida de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Cuando llegó a su destino, le entregaron una pequeña réplica y le aseguraron que llamarían a esta línea el tranvía papal. Otro de sus gestos curiosos fue en Bangladesh, en 2017, donde aparcó el tradicional papamóvil y usó un carro a pedales. Para sus incursiones en las calles de Roma, utiliza vehículos menos llamativos, como un Ford Focus o un Fiat 500. El caso es que independientemente del medio de transporte que elija, Francisco siempre consigue impresionar con su estilo único. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las 3 desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas 2, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí.
tarde tranquila, como un suave atardecer. Era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando del Evangelio de San Lucas. Estos pasajes maravillosos que encontramos nosotros aquí, que nos hablan ciertamente entonces de la gloria de Jesús, o sea, de la realización, de la plenificación que encontramos aquí, ¿verdad? Que es Jesús mismo. Bueno, vamos un poquitito más a algunos detalles, vamos a ir hablando, vamos a ir viendo lo que sucede aquí. Entonces, ¿qué es lo que comentan? Ya decíamos anteriormente en el bloque anterior que solo existe un tema, que es el éxodo de Jesús que se realizará en Jerusalén. El cumplimiento de las promesas como Dios mismo había elegido, libros históricos, Jerusalén como lugar de su revelación. Imagínense entonces lo que está sucediendo con la persona de Jesús, lo que el Nuevo Testamento está reinterpretando en la persona de Jesús. Está diciendo que nada más y que nada menos Dios se revela a través de Jerusalén. Dios se revela entonces a través de la muerte de Jesús en Jerusalén, porque esta es la ciudad santa, esta es la ciudad que Dios había elegido para manifestarse. Por Éxodo, nosotros entendemos la salida de Jesús, el caminar por medio de la muerte, a que aludieron las palabras del Mesías a los 12. Ciertamente ese destino de Jesús no es ya puro capricho, es voluntad del Padre que nos dice, hay que escucharla. Es el sentido de Israel, de los profetas, de la ley antigua.
Este es el sentido verdadero, sentido de Israel, de los profetas, de la ley antigua. Ciertamente los discípulos no entienden. Han vislumbrado en un instante la gloria de Jesús y la armonía que supone la presencia de Dios, la plenitud del viejo pueblo israelita. Por eso quisieran eternizar ese momento. Esto es bueno también, ¿verdad? Porque están recordando, y aquí con esto se está hablando de todo el camino del Éxodo. Pero no solamente el Éxodo, ¿verdad? Sino que todo lo que sucedió antes, la plenitud del viejo pueblo israelita. Es decir, desde la misma esclavitud o desde todo lo que se viene gestando como nación, todos los patriarcas, si queremos, ¿verdad? O sea, cómo se va formando el pueblo elegido hasta que se encuentra después en Egipto y luego la liberación y todo el camino del Éxodo. Por eso quisieran eternizar este momento. Tenemos que eternizarlo. Qué bueno que nos encontremos aquí. Hagamos estas tiendas, la Shekinah, ¿verdad? O sea, la manifestación, la gloria de Dios, donde nosotros estamos llegando. Aquí entendemos toda la historia y toda la realización de lo que estábamos esperando y añorando tanto tiempo, está diciendo aquí el autor sagrado. Sin duda es bueno, pero olvidan que esa meta que se vislumbra implica el caminar de un éxodo. Implica el caminar de un éxodo. Yahuatá, Yahana, Digatuila Yahuatá, lleva. Por eso es necesario que despierten y se encuentren solos con Jesús en el camino de la vida. Por eso entonces, olvidan que esa meta vislumbrada implica el caminar de un éxodo. No nos olvidemos, y por eso es que se insiste mucho que la vida cristiana da dulce de leche, ¿verdad? O no puede ser un evangelio simplemente de la prosperidad o no sé qué cosa, en que apuntan más bien a otros elementos que nos hacen olvidar lo esencial y lo fundamental del caminar cristiano. Incluso por eso yo insisto mucho, ¿verdad? Y algunas veces, lastimosamente, cuando uno no entiende lo que significa la cruz. Imagínense, la cruz es el Viernes Santo, el único día en el cual se adora, imagínense, se adora la cruz. El leño que nosotros tenemos, en donde nada más y nada menos el Salvador estuvo pendido, ¿verdad?, por la salvación de la misma humanidad. Entonces la cruz como signo esencial y fundamental de la redención, de la salvación de cada uno de nosotros. Y por eso nosotros como signo y como gesto, el persignarse, ¿verdad? Eso es elemental y fundamental, es el signo máximo de todo cristiano. Si uno no se persigna, es decir, si uno no tiene la cruz como el elemento fundamental en su vida, evidentemente, ¿a quién estamos adorando? ¿A los astros? ¿O a qué cosa? Al aire. O sea, para nosotros el signo verdadero, los evangelios, la palabra del Señor es justamente la cruz. Y por eso estamos hablando el seguimiento de Jesucristo, seguir a Jesús que sufre, seguir a un Jesús que muere en la cruz. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Los dogmas sobre Dios. La existencia de Dios, el primer dogma. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo también espontáneamente por medio de su obra. La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de fe sobrenatural. La unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Y esto lo encontramos desde la palabra de Dios, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Esto también lo miramos desde el Salmo 90, versículo 2. La Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y cada una de ellas también posee la esencia divina, es decir, numéricamente la misma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes: Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes: Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador.
descubrí que fui creado por amor y que soy llamado a amar. Es por eso que estoy con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, hacia la meta. Camino confiando siempre en tu voz, dejando atrás las barreras del miedo, luchando cada día más y más por llegar hasta donde estás, hacia la santidad. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos mirando esta partecita que nos habla de la transfiguración. La transfiguración como un elemento esencial para mostrarnos que aquí se cumple la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nada más y nada menos que en su Hijo. Este es mi Hijo, escúchenlo. Y justamente lo están afiancando ¿quiénes? Y Moisés y Elías. Son los dos representantes máximos del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y ellos se encuentran solos con Jesús. Se han esforzado por curar a un niño enfermo y expulsar al diablo. Bueno, esto viene posteriormente, cuando ellos descienden, cuando ellos han llegado a esa meta vislumbrada. Ahora entonces tenemos que descender. Tenemos, después de haber caminado ese éxodo, encontrarnos con Dios que se transfigura. Ahora descendamos. Vayamos entonces de nuevo a nuestro lugar donde nos encontramos. Y esforzarse por curar a un niño enfermo y expulsar al diablo, no han podido. Fíjense, ahora de nuevo entramos en la realidad de la vida. Ahora de nuevo estamos entrando en la realidad de los problemas cotidianos. Nos encontramos con esta comunidad que se encuentran ante dificultades, problemas que tienen que ser solucionados, pero sin embargo no estamos consiguiendo, no podemos, no logramos. No han podido. La iglesia se siente impotente, se esfuerza y no puede. Es verdad, el camino es pesado. No puede alcanzarse de pronto el final de un problema, la dicha. No puede. Esto le es difícil, esto se le complica mucho, ¿verdad? Y entonces formamos parte de una generación incrédula y torcida. Una generación incrédula y torcida. Pero ahora la pregunta es la siguiente: ¿tendremos que darnos por vencidos? Entonces esto terminaría de esta manera. De ninguna forma, ¿verdad? Jesús está detrás y Jesús puede. Por eso, aunque parezca que ya nadie es capaz de resolvernos un problema, aun cuando todo nos introduzca a pensar que no hay remedio, podemos y debemos acudir más hacia el fondo, a ese Jesús que alienta nuestra iglesia. Ese Jesús que alienta. Entonces encontramos del 37 al 42. Miremos un poco un Jesús, ¿verdad?
que se acerca, un Jesús que da respuesta. Al día siguiente, dice, cuando bajaron de la montaña, una multitud vino a su encuentro. De pronto un hombre gritó: Maestro, por favor, mira a mi hijo, el único que tengo. Cada tanto un espíritu se apodera de él y se pone a gritar. Lo sacude con violencia y le hace echar espuma por la boca. A duras penas se aparta de él, dejándolo extenuado. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús le respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarles? Trae aquí a tu hijo. El niño se estaba acercando cuando el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu impuro, curó al niño y lo entregó a su padre. Todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. Todos estaban maravillados entonces de la grandeza de Dios. Se dan cuenta un poco todo este proceso, es interesante. Es la comunidad que aún no está entendiendo, no entiende paivetirista. Apegado con la icoña de Regina, al final de cuentas para nosotros es paradigma, modelo. Y entonces está la transfiguración que nos tiene que animar, la transfiguración que nos muestra que es una lectura verdaderamente del Antiguo Testamento en la persona de Moisés y en la persona de Elías. Estamos diciendo entonces que en la persona de Jesús se resume todo lo que Dios había prometido. Bueno, todo esto entonces ya habíamos dicho que bueno es estar aquí porque encontramos la voz que dice escúchenlo. O sea, todo nos está mostrando y nos está diciendo cuál es el camino que la vida cristiana tiene que hacer. ¿Cuál es el camino? No tiene que rechazar el Antiguo Testamento, al contrario, tiene que conocer cada vez mejor porque en ella se planifica lo que Dios quiso como plan de salvación. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero ahora que estamos dando este otro paso, se nos cuenta y se nos está diciendo que ellos quieren curar, le traen a este niño y sin embargo no pueden aún hacerlo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento a través de YouTube
visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con esta gran fiesta de estos grandes santos, apóstoles, o mejor dicho, enviados por San Pablo. No son apóstoles de Jesús, pero sí enviados por Pablo, discípulos de Pablo, Timoteo y Tito. Estos son dos jóvenes que están al frente de la comunidad con tanto entusiasmo. Nosotros leemos hoy de la segunda carta del apóstol San Pablo que escribe justamente a Timoteo, capítulo 1, 1 al 8. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios. Y bueno, y continúa, doy gracias a Dios, dice, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo. Y después va recordando, me acuerdo, dice, de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Queridos hermanos, es un joven muchacho, Timoteo, pero sin embargo se pone en manos de su director espiritual, ya lleva. Lo importante son elementos, por ejemplo, que volvemos a rescatar, que tú has aprendido de tu abuela, le dice Loide, y también de tu madre, Eunice. Eso por una parte. Y por otra parte, Pablo mismo le está entusiasmando y le dice, Anite yete, nemitana moyepe, dale fuerza, ánimo, ella poana, haimon be ubana yepan ba epa peñan de yara ya popendere cobepe hande ba elaremon be usea y shuwi. Y por eso le dice, te recuerdo que reavives el don de Dios que tú has recibido. ¿De dónde recibimos el don de Dios? De la misma comunidad. Y en este caso, del mismo Pablo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia también. Sintámonos hoy como Timoteo, sintámonos hoy como Tito, que recibimos la fuerza de nuestros maestros, la fuerza de nuestros familiares, abuelo, abuela, papá, mamá, que nos transmitieron cosas tan hermosas, pero tenemos que reavivarlo para transmitirlo a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, oh,
es la meta que quiero alcanzar. Vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Y decíamos recién que los discípulos, después de la transfiguración, bajan con Jesús, vienen, ya descienden de la montaña. Y aquí un padre que le trae a su hijo. Y decíamos, Neira Orecoge, cuál es la capacidad y la posibilidad de curar a este niño. No tienen la fuerza necesaria. Apea entonces la situación. Upea la de problemas. Va ella pota, va ella pota en síntesis, ¿verdad? Entonces le traen y le dice, maestro, por favor, mira a mi hijo, el único que tengo. Le presenta a Jesús, Y al mismo tiempo le lanza también, ¿verdad? La problemática. Y le dice, va, yo les traje aquí, ¿verdad? Le pedí, versículo 40, a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Entonces esta es una pregunta, ¿verdad? Es la pregunta que todos nos estamos haciendo, es la pregunta que se está haciendo aquí la comunidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudieron? Jesús les responde, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? Bueno, aquí se está encaminando, aquí estamos viendo, aquí entonces estamos dirigiendo esto de que Jesús mismo o la misma comunidad que reflexiona y dice, bueno, va pigopea, que siguen dañando de guasuigua tergina peñan de yara o verúa cueñande. Quiere decir que todavía nosotros entonces no hemos escuchado. Escúchenlo, nos decían, dañando yuena. Porque indica tú y la yeya poina. Sus discípulos, dice, les pedí que lo expulsaran, pero no pudieron. Y Jesús entonces como que reacciona, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportar? Va biopea. Ahora cae la amombe uta pm a eta pm con amba e con anga. Pentendeta biota y con una pentendemos. Es la crítica a la dureza del corazón. No nos olvidemos que una de las características justamente de San Marcos es esa crítica directa, frontal, al cristiano o al judeocristiano o directamente al judaísmo. Cabeza dura, va ese pico la belleza, va ese pico la pentendei,
que aquí en la persona de Jesucristo se ha realizado todo lo que Dios había prometido. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y tendré que soportarlos. Trae aquí a tu hijo. Trae aquí a tu hijo. El niño se estaba acercando cuando el demonio lo arrojó al suelo, lo sacudió violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu impuro, curó al niño y lo entregó a su padre. Fíjense entonces, queridos hermanos, aquí es muy linda esta narración, ¿verdad? Porque nos está haciendo un camino y de cierta manera también nos está haciendo un resumen de cómo se realiza este cambio o esta posibilidad de cambio. Porque dice, el niño se estaba acercando, el demonio que lo arroja al suelo, es decir, que el mal siempre está presente, siempre va a actuar, lo sacude violentamente. Y aquí viene el reaccionar de Jesús. Dice, Jesús increpó al espíritu impuro, curó al niño y se lo entregó a su padre. Se lo entregó a su padre. Uno diría, y bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Que se lo entrega después a su padre. Primero lo curó al niño. Quiere decir que aquí hay todo un camino, primero, queridos hermanos, de una curación espiritual. Es decir, lo que tenemos que hacer es, le está diciendo a los judeocristianos y a los judíos mismos, al judaísmo, que está escuchando y está viendo. Entonces le dice, primero tenemos que curarnos de nuestro orgullo. Tenemos que cuidarnos de nuestra realidad. Tenemos que entender lo que el Señor ofrece y propone. Y entonces curó al niño, lo entregó a su padre. Todos están maravillados de la grandeza de Dios. Todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. Aquí queda entonces el elemento que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque ante lo luminoso, ante lo milagroso, pero tenemos que entender bien cómo se está realizando, ¿verdad?, este milagro. Este milagro se está realizando abriéndose a la gracia de un Dios, porque decía muy bien, escúchenlo, escúchenlo. No sucedía ningún milagro, ¿se dieron cuenta? No sucedía ningún milagro mientras no había una escucha. No sucede ningún milagro mientras no exista un cambio. No sucede un milagro si no hay una colaboración. Y por eso es que Jesús les responde, les pedía a sus discípulos que los expulsaran, pero no pudieron. No pudieron. Quiere decir que les pedía a ellos y no pudieron expulsar. Pero ahora Jesús le responde, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Viste? Entonces aquí la generación perversa, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Esta es la situación, ¿verdad? Pero ¿hasta cuándo voy a estar así con ustedes? Porque quiere decir que ustedes todavía no entraron en ese camino y en esa sintonía. El niño se estaba acercando cuando el demonio lo arrojó al suelo, lo sacudió violentamente, pero Jesús increpó al espíritu impuro, curó al niño y lo entregó a su padre. Ahí está, lo entregó a su padre. Quiere decir que una vez que el Señor nos cura, comunidad. ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? Es la comunidad en realidad. Aquí no nos referimos simplemente al papá así, carnal o de sangre, o no sé cómo le queréis llamar, ¿verdad? O del clan, sino que aquí se llama a la responsabilidad social, a la responsabilidad de la comunidad. Fíjense que también Jesús, y justamente es este evangelista, y un poquitito más adelante nomás, habíamos reflexionado ya, ¿verdad?, sobre el joven de Naín, ¿verdad? O sea, cómo es resucitado. Una vez que resucita, que lo levanta, ¿qué hace Jesús? Le entrega a su madre. Es decir, la madre o el padre son los responsables, pero no en el sentido solo él, ¿verdad?, sino que de dónde provenimos, para que nosotros podamos entender y hacer caminar esa gracia de Dios. Y así, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.